Hay varios problemas de salud en nuestro país, distintas patologías que atacan y que por cifras asustan, y lo decimos así derechamente. Fíjese que en Chile 1.200.000 personas sufren de diabetes mellitus, la tipo 2, la diabetes tipo 2, que es un número que ha ido en aumento, sobre todo, y esto es lo que más nos preocupa, en la población joven de nuestro país. Queremos conversar sobre esta enfermedad. Nos encontramos con el doctor Herbert Gómez, él es director médico de los laboratorios Sanofi, laboratorios pioneros en el tratamiento de esta enfermedad. Herbert, muchas gracias por estar esta noche aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder dirigirme a tu audiencia. Herbert, mira, estábamos hablando animadamente fuera de cámara de un tema que nos interesa acá en el canal, sobre todo porque hemos visto los esfuerzos que se hacen a todo nivel para cambiar los hábitos y conductas, y es en eso en lo que me gustaría poner el foco en esta conversación. Hay cifras que asustan, lo decía yo, pero esas cifras van alimentadas de malos hábitos y malas conductas, ¿no es así? La verdad que sí, y te diría que los números realmente se pierden de vista. Lo que comentabas acerca de que existen más de 1 millón de chilenos padeciendo diabetes realmente es un tema de salud pública. Si vamos a traspolar estos números a lo que pasa en el planeta, estamos hablando de que unas 400 millones de personas aproximadamente padecen de la enfermedad. Si tú pusieras a todas esas personas juntas en un país, solamente China e India tendrían una mayor población. Imagínate lo que eso significa. ¿Y tiene que ver todo con los hábitos? Sí. Te comentaba fuera de cámaras que en el año 2011 por segunda vez se reunió en asamblea la Organización de Naciones Unidas para discutir un tema de salud, y hablaron de las enfermedades no transmisibles donde está la diabetes, y llegaron a la conclusión de que se deben realizar esfuerzos para controlar 4 aparentemente sencillos y en la realidad no tanto factores de riesgo, que si realmente los controlaras pudieras cambiarle la cara a la morbilidad y a la mortalidad en el planeta. Y estos hábitos o estos factores de riesgo son relacionados al estilo de vida, la alimentación inadecuada, consumo de tabaco, consumo de alcohol y sedentarismo, y son todos problemas de salud pública en el país. En términos de sobrepeso y obesidad, estamos hablando de que 2 de cada 3 chilenos padecen de sobrepeso u obesidad, y el problema en los niños realmente es un tema que sigue creciendo, incluso en los menores de 6 años, también en los escolares. Si uno cambia los estilos de vida, lo estaba revisando en tus apuntes que me has proporcionado tan gentilmente, podría derivarse en que más del 70% de los casos de la diabetes tipo 2 con otro estilo de vida, con otro estilo de alimentación, se podría reducir. Eso estamos hablando en números ya concretos de 150 millones de casos de aquí al año 2035. ¿Cómo hacemos entender a las autoridades, a la gente en su casa, de qué se trata este estilo de vida, este estilo de cambio de vida y de alimentación? Mira, yo diría que todo parte del propio individuo, y tendríamos que ver el problema de tratar de empoderar a las personas, tanto a ellas mismas, y ver el problema en su conjunto como comunidad nacional, pero también como comunidad global, porque realmente haría toda la diferencia del mundo. Tú acabas de mencionar una cifra que es cierta de la Federación Internacional de Diabetes, que dice que más o menos el 70% de los casos se pudieran prevenir. Estamos hablando de 150 millones de personas, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y yo diría que el Estado tiene una gran responsabilidad, pero todo parte de casa, de la educación que nosotros le demos a nuestros hijos, de la alimentación que nosotros les demos, del ejemplo que les demos. También parte por la educación, y recientemente conversamos fuera de cámara que hay noticias favorables en ese sentido. La JUNAEP hace escasamente una semana publicó las bases de su licitación para los próximos 3 años para los alimentos de los niños en el colegio, y mira, vienen algunas buenas noticias en ese sentido. Por primera vez se incorpora granola, yogur, chips de manzana, pero tenemos que enseñarlos desde muy pequeños, y diría que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Vamos derribando mitos, Herbert, ¿te parece? ¿Cómo no? Muchos piensan en sus casas que saltarse el desayuno va en concordancia de una disminución de peso. ¿Falso? ¿Verdadero? Realmente es un mito, es falso, completamente falso. Pudiéramos pensar que el que una persona se salte el desayuno, por ejemplo, o la cena, pudieran ser favorables en términos de reducción de peso, y nada más falso, porque en la medida que un individuo, y ya sobre el desayuno está bien establecido, y estudios
concretos que apoyan esta idea. Si tú te saltas el desayuno, entonces vas probablemente a consumir una mayor ingesta calórica en el almuerzo o en la cena. Por el contrario, es completamente no recomendable saltarse el desayuno. ¿Cómo se va construyendo una política nutricional en un país? En un país que está en un contexto de globalización, de frenesí, de vértigo, de rapidez en cómo vivimos nuestros días. ¿Cómo podemos ponerle ese stop necesario y hacerlo también concordante con el ritmo de vida que se lleva actualmente, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo? Mira, te diría que es un tema, no es sencillo, ni siquiera las sociedades desarrolladas han tenido la respuesta que tal vez hubieran querido, pero están dando algunos pasos favorables en ese sentido. Iniciativas que van desde los niños en la alimentación a iniciativas nacionales de un país más activo. En el Reino Unido, por ejemplo, han trabajado mucho en ese sentido y tienen un programa desde hace más de una década que se llama Active Britain, Bretaña Activa, en donde incentivan a la población a realizar ejercicios. Vemos con buenos ojos de que cada vez hay en este país más personas, o una parte de las personas, haciendo más ejercicio. En la Maratón de Santiago este año participaron miles de personas, pero eso es un pequeño grupo de la población. Hace falta poner a toda la población en movimiento. Los presupuestos sanitarios aumentan con este tipo de problemas. Estaba viendo una cifra, la voy a reseñar tal cual como viene, que la diabetes es responsable de un 10 a un 15% del total de estos presupuestos sanitarios. ¿Cuál es finalmente la receta que se puede entregar en políticas de Estado para poder reducir todo esto si pensamos que hay problemas después con la mano de obra, hay problemas con la fuerza laboral, a partir de que tú no puedes tener una población enferma e invalidada a partir de una patología como es la diabetes, tan invalidante en sí, ¿no? Sí, mira, la diabetes es una patología devastadora, porque a lo largo de su evolución crónica de varios años, incluso décadas, va acabando con el organismo del individuo. Ojos, aparato circulatorio, riñones, es la principal causa de diálisis, de trasplante, de manera que es un problema de salud pública, y si no pensásemos exclusivamente en salud, sino que nos detuviéramos a pensar exclusivamente a la parte económica, nos conviene prevenir la enfermedad. Es considerablemente más económico que prevengamos a través de una alimentación saludable, a través de mantenernos activos, que se presente diabetes, o bien alargar el periodo de tiempo en el que se va a presentar la diabetes, a tener que tratar a un paciente diabético. Al punto, tú estabas comentando una cifra que es cierta, del 10 al 15% de los presupuestos de salud más o menos en el planeta, eso es en promedio, se dedican al tratamiento de la diabetes. Pero te pondría en contexto, hace más o menos unos 10 años se realizó un estudio acá en el país para evaluar cuáles eran los costos directos e indirectos de la diabetes. Ese estudio evidenció que se gastaron en ese año aproximadamente unos 2.400 millones de dólares para el tratamiento de la diabetes. 90% de estos representaban costos indirectos, llámese ausentismo laboral, permisos, muertes, y por el contrario, un 10% apenas se dedicaba a costos de medicamentos, hospitalizaciones y este tipo de cosas. Pero curiosamente, para esa misma época, esto representaba el 3% no del presupuesto de salud, sino del Producto Interno Bruto del país. ¿Te imaginas lo que eso significa? De manera que debemos prevenir. Grabémonos este concepto de que si tenemos un estilo de vida más saludable, hacemos ejercicio, comemos más ensaladas, verduras, carnes magras, frutos secos, yogur descremado sin azúcar añadida, pues entonces pudiéramos prevenir hasta un 70% de los casos. Allí es donde está el meollo del asunto. Es esa la invitación que hacemos en el día de hoy. Lo vamos a confidenciar, estamos hablando, o sea, uno ve de repente en la misma educación que se le da en la casa a los niños que está el incentivo de un premio si él se saca o ella se saca una buena nota en la escuela, en el colegio, y van a una cadena de comida rápida o van y le regalan un chocolate. ¿No sería mejor regalarle una tarde deportiva de esparcimiento en un parque con bastante actividad física y también con comida saludable? Es una invitación que le hacemos desde acá de CNN Chile. Herbert Gómez, gracias por estar esta noche. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Las gracias a Herbert, y nosotros seguimos en nuestra ruta de información acá en CNN en Alerta. Antes una pausa, ya estamos de vuelta.